A partir de este momento, absolutamente todos venimos con una misión a este mundo. Serás testigo de relatos nunca antes contados, reflexiones, devocionales e historias de vida que pueden cambiar la tuya. Y aunque nos hayamos equivocado, nosotros no nos podemos detener. Esto y más en el podcast de Isaí Natanael Díaz. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast. Muy felices de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Isaí Natanael Díaz y por supuesto para mí es un enorme privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir un mensaje de esperanza en medio de un mundo que pasa una prueba de fuego por medio de estos temas de salud, de pandemias, de guerras, de huracanes, en fin, tantas cosas. Pero a pesar de todo lo que está ocurriendo en este momento, quiero decirle que Dios es bueno. Muchas veces nos hemos preguntado por qué si yo me he portado bien, por qué si yo he sido un buen ciudadano, un buen hijo, me están pasando tantas cosas. Y es por eso que hoy vamos a compartir un pequeño mensaje, un devocional de esperanza que en su momento a mí me reconfortó, me levantó y me enseñó a entender la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios, aunque parezca difícil entenderla, siempre será perfecta y en su tiempo determinado vamos a lograr comprenderla y abrazarla y decir gracias a Dios porque hasta aquí me has traído. Es por eso que el episodio de este podcast se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces cuando estamos en tiempos difíciles decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué le sucedió esto a mi amiga? A mi papá, a mamá, a alguien a quien amamos. ¿Por qué me traicionaron a mí? ¿Por qué este negocio no salió como quería y mi empresa fracasó? ¿Por qué no me salió la beca? En fin, tantas cuestionantes que al final venimos y le decimos a Dios, Señor, ¿pero por qué conmigo? ¿Por qué lo que estás haciendo conmigo no tiene sentido? Muchos hemos en su momento pensado así, aunque tal vez no todos le hayamos reclamado a Dios o le hayamos dicho a Dios, Dios, pero esto realmente no tiene sentido, ¿por qué lo haces conmigo? Pero al final Dios tiene la última palabra en todo y le estoy seguro de que Él está obrando y está detrás de todo esto y tiene un propósito para cada uno. Vea, en la Biblia hay muchos ejemplos en donde personas que parecían que estaban perdidos, que estaban derrotados, que no tenían esperanza alguna, estaban pasando tiempos difíciles y era incomprensible cómo rayos estaban ellos en este tipo de situaciones. Pero al final de todo entendemos que a la luz de la Biblia Dios tenía control de todo ello para llevarlos a otro nivel, para promoverlos y para exaltar a estas personas. Por ejemplo, tenemos el caso de José de Egipto. Él rechazado por sus hermanos, no era querido por su familia y imagínense que lo vendieron a un país extranjero. En el país extranjero, pues él por ser recto de corazón, vea de que la esposa de su jefe se enamora de él y simplemente por no hacerle caso, la esposa prácticamente le dice, bueno, te voy a delatar si no me haces caso. Al final fue a la cárcel, pero en medio de todo este sufrimiento, en medio de toda esta angustia, Dios tenía algo preparado para él. Imagínense que después de todo esto que pasó, Dios lo promovió para que fuese el segundo al mando del faraón. Imagínese usted. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que también está en la Biblia es el famoso y típico caso de Job. Job perdió todo, perdió propiedades, perdió ganado, todo lo que tiene que ver con cosas materiales las perdió. Y lo más importante, perdió a su familia. Su esposa, que se supone que es la mujer a la que él amaba, le dijo, oíme Job, maldecía a tu Dios y morite. Así le dijo prácticamente su mujer. O sea, todos le dieron la espalda, perdió todo, quedó en calamidad, tuvo enfermedades. Y cualquiera podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Si este hombre era tan recto, si este hombre era tan bueno, tan agradecido con Dios y le pasó esto tan malo, pues al final de cuentas Dios permitió todo esto para demostrarlo obviamente al adversario de que este hombre no amaba lo material y no amaba lo de este mundo, sino a Dios mismo. Y vea qué interesante. Luego Dios le restituye todo, el doble, el triple, cuádruple a Job por haber sido fiel y agradecer en tiempos difíciles. Job pudo haber dicho,
Bueno, yo no entiendo esto, yo no sé por qué. Pudo haber maldecido incluso a Dios, porque después de que le quitó todo, después de que perdió todo, pudo haber dicho: nah, Dios es mentiroso, mejor voy a renunciar a él y voy a maldecirlo. Pero no fue así, fue al contrario. Dijo una frase que me acuerdo que yo la escribí en mis redes sociales cuando mi abuela falleció. Mi abuela pues fue la que me crió desde muy pequeño, la que yo siempre considero una madre, obviamente. Tengo a mi mamá, que saludos para ella también. Pero mi abuela hizo un gran trabajo en mí en el tema de educación. Y cuando ella falleció, lo primero que vino a mi mente fue lo que Job le dijo a esa dificultad: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En fin, agradecimiento en medio de la dificultad. No tenía sentido alguno lo que le estaba pasando a Job. Parecía que Dios estaba haciendo malo con Job, pero al final lo que estaba haciendo es que en medio de esa prueba lo estaba preparando para llevarlo a otro nivel, para darle mucho más de lo que había perdido. Está también Abraham, en los primeros libros de la Biblia, en Génesis, habla de que Dios le pide a Abraham su hijo, un hijo que esperó casi más de 20 años, que era una promesa, que era su único hijo, el que Dios le había dado, Isaac. Le dijo: bueno, dame tu hijo en sacrificio. Abraham obviamente se puso a prueba su fe y pudo haber dicho: bueno, entonces, ¿qué pasa con Dios? No entiendo por qué Dios hace estas cosas. No entiendo por qué Dios, si me acaba de dar un hijo, me lo está quitando. Y resulta que al final Abraham hizo caso a lo que Dios le dijo y en su momento pues lo detuvo. Cuando iba a ensartar el cuchillo para hacer el sacrificio, pues Dios le dijo: detente, ya he sabido que eres un hombre recto y que me hiciste caso. Y vea que Dios al final ya tenía ahí la ofrenda, o sea, el cordero, para hacer el sacrificio. El mensaje con todo esto es que harán tiempos donde no vamos a entender lo que Dios está haciendo, donde la voluntad de Dios para nosotros humanamente va a ser absurda. Y es cierto, muchos han pensado: qué absurdo esto que me está pasando. ¿Por qué está pasando? Muchos se han enojado con Dios y le han dicho: ¿por qué permitiste que le pasara esto a esa persona si era inocente, si era buena? ¿Por qué? Incluso en la Biblia está el ejemplo de Jesús. Jesús era una persona, como hombre en la tierra, hizo tantas cosas buenas. Obviamente él era Dios también. Pero Jesús pues era buena persona. Se va con todos, ayudaba a los pobres, ayudaba a los más necesitados. Él velaba por ellos. Y cualquiera pudo haber dicho: ¿por qué matan a Jesús si él se ha portado bien? ¿Y por qué? ¿Qué ilógica? Imagínense qué tonta a veces es nuestra manera de pensar, disculpando la expresión, como seres humanos. Pero imagínense soltar a Barrabás, un asesino, un tipo que había hecho tantas cosas malas. El pueblo decide soltar a este tipo y dejar a Jesús, como quien dice: maten a Jesús. Y Jesús siendo una mansa paloma, o sea, en pocas palabras, Jesús siendo un buen ser humano, pues lo matan. Cualquiera diría en su momento, en ese tiempo. Póngase a pensar usted, trasládese a esa época en donde pedían la crucifixión de Jesús. Nos vamos a preguntar y vamos a decir: bueno, esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios está permitiendo que su hijo, al que él envió, lo estén matando, lo estén golpeando, lo estén humillando, le escupan la cara? De paso se burlen de él y de todo lo que ha hecho. No tiene sentido. Pregúntese usted ahorita mismo: ¿tiene sentido que a Jesús lo hayan matado? No tiene sentido. A estas alturas del partido, a estas alturas después de más de 2000 años, vamos a decir: sí, tiene sentido porque él murió por mí. Sí, es el típico mensaje religioso que usted ya se sabe. Pero le digo, trasládese a esa época y pregúntese: ¿tenía sentido que mataran a Jesús? La respuesta es no. No tenía sentido. Era una persona buena, se comportaba bien y al final lo mataron. Obviamente él resucitó, él es todopoderoso, venció la muerte. Pero el punto es que no vamos a entender la voluntad de Dios en el momento. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que esperar más de 2000 años, en el caso mío, entenderlo 2000 años después. Venir y decir: bueno, entiendo por qué Dios murió. Si Jesús no hubiera muerto por mis pecados, yo no estaría aquí, obviamente. Entonces, el punto es que en el momento no vamos a entender lo malo que nos está pasando. Pero aunque no lo entendamos y no comprendamos, hay algo que sí es seguro, y es que Dios está ahí. Dios, el Espíritu Santo, está cuidando de su corazón, está cuidando de sus sentimientos, y Él está ahí. En lo personal, yo perdí a mi abuela y recuerdo
que fue muy duro. Y yo pensé en su momento que no lo iba a superar, que no iba a avanzar porque me sentía desprotegido. Pero fue ahí donde yo entendí y conocí realmente a Dios. Yo no conocía a Dios realmente. Se los digo, lo podía conocer a través de la Biblia, a través de los cultos, de la comunión con la gente de la iglesia. Pero Dios era más que eso. Dios es acción. Dios es amor. Dios es consuelo. Dios es paz. Y en medio de mi angustia tuve una paz que incomprensible, pero la tuve y salí adelante. Mientras estoy grabando, por ejemplo, este episodio, estamos casi a una hora de que vayan a sepultar a una tía muy querida, muy amada, Gregoria Díaz. Ella pues este día falleció por COVID-19 y es duro, ¿no? Es fuerte estar confiando tantos días, estar teniendo fe tantos días y que no hayan buenos resultados, que los pronósticos de los médicos solo sean muerte. Y yo los entiendo, ellos hacen su trabajo. Obviamente uno como familiar está como con la esperanza y con la fe hasta el último minuto. Pero aunque mi tía haya partido, no quiere decir que Dios sea malo. Aunque ella ya no esté entre nosotros y no haya salido de esa sala de hospital con sanidad, no significa que Dios no sea sanador. Simplemente significa que la voluntad de Dios se hizo. Y aunque no la entendamos en este momento, en su tiempo y forma, estamos seguros de que Dios pues va a traer consuelo. Y así como esta situación, hay muchos que tal vez no perdieron un ser querido, pero sí un trabajo, pero sí fueron traicionados, pero sí no lograron calificar para el empleo que deseaban. En fin, tantas. No sé cuál es la dificultad que hoy se está pasando, pero sí déjeme decirle de que a pesar de todo, Dios es bueno y siempre va a estar en los tiempos difíciles para darle su apoyo, para darle amor, porque Él es amor. Así que la palabra de hoy es: no se rinda. No se rinda. Y déjeme despedirme con esta frase que me impactó bastante. Hay cosas que jamás entenderás en lo natural porque no tienen sentido lógico, pero sí las vas a entender en lo sobrenatural porque es allí donde Dios se mueve. Me despido con el texto de Romanos 8:28 que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de Él. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que en esta hora, lo que esté pasando usted, no sé qué será, Dios tiene el control y ponga en las manos de Dios esa dificultad, esa tormenta, porque Dios va a traer la calma. Así que hermanos y amigos, cuando usted sienta que lo que Dios hace no tiene sentido, búsquelo, confíe en Él. Ponga a disposición su corazón y va a ver que Él mismo se encargará de hacerlo entender que su voluntad es perfecta. De algo estoy seguro y es que Dios no se equivoca nunca. Nunca es nunca. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast. Que Dios bendiga sus vidas y que Dios bendiga la vida de aquellos que le rodean. Será hasta un próximo episodio si Dios así lo permite. Saludos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Búscanos en redes sociales y síguenos. Esto fue el podcast de Isaí Natanael Díaz.